Yo le puse el título "De esto no se habla", porque voy a tocar un tema que muchas veces, al menos, no se predica en la iglesia. Y tiene que ver con la muerte. Pero yo tengo que tratar de ser lo más bíblico posible. Vamos a, los que me quieran acompañar, si no lo tienen en la pantalla, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, 20 y 26. Dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ustedes saben que según la Biblia el ser humano era inmortal. Es decir, Dios le dijo a Adán y a Eva que disfruten de la creación, de lo que Él había dado, pero el hombre, el ser humano somos tan desobedientes que enseguida transgredimos por ese árbol y ese fruto prohibido, y eso implicó ser expulsado del paraíso y empezar a morir. Es decir, antes el hombre no moría, era eterno. Al principio en la Biblia dice que el ser humano duraba años y siglos, ¿no? Matusalén dice que llegó a los 900 años, y después se fueron acortando los días. La mujer empezó a parir con dolor de parto, las rosas no tenían espinas, después tuvieron espinas. Al principio convivían el león con el cordero y no se comían. Es decir, había una armonía total. Cuando entró el pecado se destruyó todo, y entonces empezaron a matarse entre sí, empezaron a destruirse, y el hombre fue el primer criminal. De hecho, uno de los hijos de Adán, ¿se acuerdan que Caín mató a Abel? Es decir que empezó, como dice, perdónenme las palabras, se pudrió todo, ¿no? Por Adán, es decir, por el primer hombre, todos morimos. Todos nos vamos descomponiendo. Hoy me decía mi hija: "Papá, tenés un punto negro acá". Yo sé que tenía, pero parece que creció. No sé qué es. Y a uno le van saliendo arrugas sobre arrugas. Otros, bueno, yo canas hace mucho, caída de pelo, nos vamos inclinando. Es decir, vamos como envejeciendo. Y tenemos que ser conscientes que algún día dejamos de existir. Yo sé que es un tema que eso a veces no lo queremos hablar. El otro día le decía a mi esposa, le decía a la pastora, que a mí me gusta mucho la música, sobre todo el rock nacional, ¿no? De León Gieco y otros cantantes, ¿no? Y Serrat, por ejemplo, me gusta. Pero llama la atención que, por ejemplo, Serrat y León Gieco le dedicó una canción, y Charly García también, una canción a la muerte. Charly García compuso Canción para mi muerte, Serrat compuso Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién pensará que he muerto de muerte natural? Y Gieco empezó a escribir: Cuando me muera quiero que me planten debajo de un árbol o me esparzan la semilla. Yo digo, ¿por qué la gente del mundo le canta a la muerte y no tiene miedo? Y los cristianos que somos creyentes y supuestamente creemos en la vida eterna, a veces no queremos tratar de ese tema.
No sé si ustedes se lo han planteado, pero yo cuando hablo de este tema, yo no, pero falta mucho. Falta mucho. ¿Qué sabes? Falta mucho. O alguien sabe cuándo va a vivir y cuándo va a morir. ¿Qué dice Eclesiastes? Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para plantar, hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Entonces, no hay que tomarlo como una tragedia. Sí es un dolor, porque sufrimos por la pérdida de alguien. Pero si esa persona está en Cristo, tenemos que decir hasta luego. Ahora, si no está en Cristo y tuvo una vida, bueno, por ahí lo vemos abajo, o nos vamos, no sé. Es decir, pero tengamos fe. Tengamos fe. Jesús trató estos temas con mucha soltura. Jesús contó parábolas. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Que dice que el rico era una persona que lo que le sobraba le daba a los pobres. Esto no ha cambiado. La teoría del derrame se llama, ¿no? Lo que le sobra, teóricamente, tienen que comer los otros. Y dice que cuando murió el rico y murió Lázaro, el rico se fue para abajo y Lázaro se fue al lado de Abraham. Y el rico dice que estaba envuelto en llamas y entonces le dijo a Abraham, decirle a mi gente que está viva que no hagan como yo, porque esto es un fuego que no termina de arder y tengo una garganta que no me puedo saciar con ningún agua. Y Abraham le dice, estando en vida, no leíste ni viviste la Biblia, y ahora pensás que muerto la podés vivir. Se los digo en forma sencilla para que se entienda. Cuando morimos ya no podemos aplicar la Biblia, porque ya fue. No podemos decir así, ay Señor, dame la oportunidad de poner en práctica la Biblia, porque Dios nos va a decir, te di la oportunidad y la perdiste. ¿Se entiende? Entonces hay momentos para cada situación. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiero leer algo que me gustó. Dice, cuando platicamos, cuando hablamos con otras personas, hablamos de todo. Autos, ropa, marcas, comida, política y de todo lo que se nos ocurre. Sin embargo, muchas de nuestras conversaciones no traen ningún beneficio espiritual. Algunas son tan superficiales y ociosas que nos estancan y en el peor de los casos nos hacen hablar mal de alguien. Cuida tus charlas porque lo que escuchas influirá en tus comportamientos. Que tus conversaciones honren a Dios y edifiquen a los que te escuchan. Amén. Más clarito, échale agua. Es decir, nuestro oído y nuestra palabra tienen un poder de captación de que cuando escuchamos cosas se nos meten y se nos meten. Hoy estaba comiendo con mis hijos y estaba mi nieto y contaban así como con risa. A mi nieto casi le bajó la presión porque estaba viendo con su mamá y los hermanos una película de terror. Y la película de terror de hoy no era como la película de terror de mi época, son muy sangrientas y muy crueles. Yo decía, ¿cómo le dejaron ver esa película? Dice que se descompuso Santi, se puso pálido y se desmayó. Casi se... ¿no? Todo ambiente, y sobre todo un chico en potencia, es un receptor de lo que vive. Pero los grandes también. Los grandes también. Nosotros cuando escuchamos palabras, escuchamos conversaciones, o nos reímos, y a veces de cosas superficiales, eso afecta a nuestro sistema neurológico. Por eso vieron que hay gente que siempre es como que uno las repele porque no saca nada en limpio cuando hablamos.
Usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con la muerte? Bueno, hay muchas formas de morir. Vamos a ir viendo diferentes formas de morir. Porque la muerte física es lo último que vamos a hacer. Pero nosotros vamos muriendo todos los días. Los orientales dicen, no festejes el cumpleaños como si sería un año más de vida, sino es un año menos de vida que te queda. Son muy sabios. Si yo voy a cumplir 62 es porque me quedan menos años y no más años. Se va acercando a la... Se va acercando, ¿no? Voy dejando la guitarra y la voy cambiando por el arpa, ¿no? Entonces, hay dosis de matarse. Hay tragos amargos que nos producen enfermedad. Y a veces no es ni una comida, ni una medicina, sino es el ambiente. Las malas conversaciones, las malas compañías, las malas costumbres, etcétera, etcétera. Acá hay un salpicré, así se dice, salpicré, de pasaje que vamos a armarlo como un rompecabezas. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, Pablo habla de este cuerpo que es corruptible, que se corrompe. El cuerpo se corrompe porque cuando te vas al cajón, los gusanos se encargan de hacer el festín, ¿no? Esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Esto es terrible. Si uno se destruye con cosas nocivas, Dios se adelanta y lo destruye. Porque es como decir, este es mi cuerpo, y el cuerpo que tenemos es un templo que Dios lo dio para que habite el Espíritu Santo. Por otro lado dice 1 Corintios 12, 18, Dios nos dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de etcétera, el mismo Espíritu, por la fe en el Espíritu. La Iglesia de Cristo, lo que está acá en azul, la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objetivo en la tierra al cual Él, Dios, concede su suprema consideración. Alguien decía, la Iglesia es santa y pecadora. ¿Por qué es santa? Porque habita el Espíritu Santo. ¿Por qué es pecadora? Porque somos nosotros los que estamos en ella. Pero es el único canal conductor donde el Espíritu Santo, y lo decía recién Lidia, hablando de la vigilia, es cuando nos reunimos y alabamos a Dios, fluye el Espíritu Santo de una forma que no fluye en otro lugar que no es la iglesia. Si se puede reunir gente a hacer yoga, a meditación, pueden hacer invocaciones a Espíritu, pero todo eso no es el Espíritu Santo. La iglesia tiene el canal de bendición donde fluye la presencia de Dios. Porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Amén. Entonces, eso es el poder de la iglesia. No porque nosotros seamos buenos, sino que Dios se plació por medio nuestro que fluya, ¿no? Ayer Luis, cuando tocabas el teclado y efecto de batería, los chicos, era increíble, ayer hasta los chicos estaban como en un estado especial. Amén. Pero no es porque la mamá le puso té de tilo o le dio algo para que se duerma, no, porque es la presencia de Dios que hace que baje nuestras decibeles, nos calmemos y tengamos paz. Amén. ¿Qué pues es Pablo, apóstolos, servidores en medio de los cuales habéis creído? ¿Qué somos nosotros? Cada uno de nosotros servidores. Siervos, y eso lo veo en Facebook, a veces me río, el otro día me saludó una hermana, siervos, Dios los bendiga, y no quise ser maleducado, pero me lo puso con C. Y siervo con C es el animal. Siervo con S es el servidor. Entonces yo le voy a decir, ¿me trató de animal o tienes errores ortográficos? Y eso que ahora cuando vos escribís te corrige, ¿no? Pero ni siquiera lees la corrección. Entonces, siervo con C no es el siervo, es un animal, es el que tiene cuernos. Siervo con S es el que sirve. Amén. ¿Se entiende? Somos servidores. Bueno, acá hay otra traducción. En la
Nueva versión internacional, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas compañías corrompen el buen carácter. Miren ustedes, a veces el carácter se altera por la vibra de mucha gente, de mala onda, de que te miran ya, ¿no? Es decir, como que la energía que damos, a veces también recibimos. Por eso, a veces, no sé quién dijo, acabó, vos dijiste, no sé, pero uno ama a la familia de sangre. Yo amo a mi familia de sangre. Pero a veces no tengo tema de conversaciones cuando no es tema de la fe. Entonces uno se siente como un sapo de otro pozo. Pero esto no me pasó solamente a mí, le pasó a Jesús. Jesús, según la Biblia, no se sentía cómodo con su familia, sobre todo con sus hermanos. Jesús, que era el santo, el Hijo de Dios, sus hermanos pensaban que estaba endemoniado. Yo sí tengo hermanos y piensan que yo estoy endemoniado, digo, papito, hermano, así para que lo quiero. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Porque son mala gente? No, porque no entienden que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ruego con la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto irracional, dice. Racional. Es decir, nosotros cuando veíamos, en Facebook se ve cada porquería por ahí, ¿no? Sobre todo iglesias que a veces digo, siento vergüenza ajena. No voy a dar nombre por respeto, pero vi un pastor muy conocido, que tenía una espada y estaba ungiendo con la espada a la gente. Digo, pero estás loco. ¿No es suficiente el Espíritu Santo que quiere usar objetos para llamar la atención? Es decir, la razón se perdió en la iglesia. Piensan que todo es emoción y que todo tiene que ser mágico para atraer gente. No es así. El Evangelio es sencillo, es predicar la palabra. No hay que hacer cosas raras, ¿no? Hay otro que tira, y es muy conocido más que el otro, que tira la Biblia y produce un campo magnético, y entonces le dice a la gente, a ver si podés pasar, y hay como una barrera. Digo, ¿desde cuándo la Biblia tiene poder? Si la Biblia no tiene poder. El poder lo tiene Dios, la Biblia es un libro. Y el que no tiene fe no le sirve para nada. Pero lo tienen como si sería un imán. ¿Saben qué es eso? Eso se llama psicosis en masa. Que un mago como David Copperfield lo puede hacer mucho, mucho mejor. Y no sé si invocan en el fondo espíritus que no son de Dios. Entonces, la degradación de la iglesia está cayendo a lo que nosotros, los cristianos evangélicos, criticamos a la iglesia católica. Decíamos, la iglesia católica, usted va al hospital de San Isidro, perdón, sí, trabajas ahí, está la Virgen, la tocan, la miran, ¿viste? Yo digo, pobre, menos mal que no habla porque es una estatua. Pues yo diría un sopapo si sería la Virgen, me toca tanto, ¿no? Pero eso, tienen ojos y no ven, es una cosa muerta. Pero nosotros hacemos lo mismo, Queremos tocar el manto, la espada, las cosas mágicas. Una vez me decía una hermana, yo duermo, pastor, con la almohada abajo para que me dé unción. Le digo, hermano, le doy una cabeza porque es un libro duro. Agarra una almohada. Mira si la Biblia te va a dar unción. La unción viene por la santidad, no por la Biblia. Viene por la entrega a Dios, no por el libro. Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿Usted vio a Jesús gritar alguna vez? ¿Sí? No, el Evangelio no dice que Jesús era así. Jesús hablaba, contaba chistes, cuentos, historias. Lloraba con la gente, pero no se hacía el loco. El único que se hizo el loco en la Biblia fue David, porque era tan astuto, atorrante, porque era un atorrante lindo, pero era tan, que un día para zafar del enemigo se hizo el loco. Está en la Biblia, Sí. Empezó, ¡oh! Entonces el enemigo dijo, no, mejor no lo toquemos a este porque a ver si nos muerde, ¿no? Porque David era muy, ¿no? Claro, usó la estrategia. Pero usted no se haga ese loco. La locura nuestra es la locura de la cruz, la única locura. Amén. Romanos, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primero, culto racional, después entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta.
Tenemos que pensar, ser pensantes, ser personas inteligentes, no personas que todos pensamos que si no es espiritual, le llamamos espiritual lo que no es espiritual. Todo esto es espiritual. Cuando le estás cambiando el pañal a un bebé que se hizo caca encima, también eso es espiritual. Mi primer debut como pastor, yo era jovencito, tenía 28 años. Voy con otro pastor, vieron esos pastores experimentados, y digo, bueno, lo voy a acompañar con el pastor mayor así aprendo. Fuimos a la casa de una señora que pidió oración. Y una señora de 40 años, 30, no sé qué edad tenía, una nena. Y había el bebé que iba caminando desnudo, con el pañal. En esa época no se usaba el descartable, se usaba el chiripán. Y iba regando por toda la casa la caca que tenía ahí. Y entonces el pastor que a mí me enseñaba decía, señora, ¿por qué no lo cambie? Porque ahora estoy en el espíritu, dice. Y esto es la carne. Y el pastor dijo, ¿por qué no se va a freír churro? ¿Qué espíritu? Dice. El nene se hizo caca, límpielo, después oramos. Pero se dan cuenta, es como que esas cosas no son espirituales. Y cambiar pañales también es espiritual. Entonces, hacemos y decimos cosas de la vida que no son. Tomarnos mate también eso es espiritual. Es decir, yo no me gustaría no pasa que me hace mal el estómago, pero yo en una época predicaba con el termo en la mano. Hace mucho, vos no me conociste. Y no me sentía menos espiritual. Pasa que ahora, hasta ahora, si tomo mate me agarra una ansiedad. Pero bueno, otra cosa. Guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Es como hacen algunos, clavan estacas y rodean ciudades. Y como decía un pastor, mira, por más que des 20 vueltas con el changuito en Carrefour, si no salís y no pagás lo que consumiste, Dios no te lo va a regalar. Entonces, a veces presentan batalla espiritual copiando un modelo del Antiguo Testamento que ya no se usa y Dios no quiere que lo usemos. Si Jericó fue invadida por Josué porque Dios le dijo que caminen, se lo dijo a Josué. Pero no vas a caminar por la manzana pensando que los demonios de esta manzana se te van a ir. Porque ¿sabes qué te van a decir los demonios? Se te van a reír. La guerra espiritual con Cristo es una vida de santidad y una vida de temor a Dios. Nada más. Hoy me preguntaban, porque en la mesa familiar da para todo, ¿qué hay que hacer para imponer las manos? Les digo, primero ser cristiano. Pues si pone las manos a alguien que vos no querés, eso, el diablo te da vuelta como una media. Es decir, primero, creer en Dios, creer en el poder de Dios y vivir una vida en comunión con Dios. ¿Se entiende? Amén. Juan 10:10 dice, el ladrón, Jesús habla del demonio, el ladrón no viene sino para hurtar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en escasez. En abundancia. En abundancia. Abundancia. Si Jesús nos da vida en abundancia, debe interpretarse que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres y no destruir al diablo, porque el diablo ya está condenado. Es decir, no gastemos energía en el diablo. Otra cosa que veo en Facebook, reproducen cosas satánicas. ¿Para qué le hacen publicidad? Ahora hay una iglesia de Satanás. Existe. Fundada por Anthony LaVey. Y están en Brasil, en Estados Unidos, y ponen, vieron la inflige del diablo con las cosas, y dicen, hermano, oremos por esto. No le dé bolilla. Porque ¿sabes cómo lo matás al diablo? Con la indiferencia y con oración. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Decía alguien, si tu casa, tenés un jardincito y sacás el yuyo y no le pones planta y no lo abonás, va a seguir creciendo yuyo. No basta con limpiarlo, hay que cambiarle el contenido. Si tu corazón lo limpias, pero después te volvés a ensuciar, no sirve para nada. Por eso hay gente que dice, necesito, pastor, que me venga a hacer una limpieza. Bañate. ¿Qué te voy a hacer una limpieza? ¿Qué soy yo? ¿Un curandero?
No existe la limpieza. No existe. El único que nos limpia es Jesucristo con su sangre. Con su sangre. El único. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar lo que vas a plantar. Arrancar y destruir todo lo que el diablo ha sembrado. Nosotros somos portadores de luz. ¿Qué somos? Portadores de luz. Somos luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que ir, trabajo, donde vamos, plantamos, somos portadores de luz. Amén. Edificamos, ¿qué? Esperanza. Miren si hay palabras de esperanza que hay que dar hoy. Vamos a la cola de cualquier supermercado, ya la gente tiene una cara por el piso porque no alcanza la plata. 100 pesos no sirven ni siquiera para nada. Y están todos mal porque están angustiados, y es lógico. Pero nosotros tenemos que dar esperanza. Decir, bueno, con Dios se puede. Dios puede bendecir a pesar del momento de escasez. Amén. Amén. Bueno, mira Luis, ¿qué te parece? ¿Te sentís identificado? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, lleno de poder divino, para manifestarse necesita pasar por el territorio del alma, que es lo más difícil. El alma es el yo, lleno de sí mismo. Tiene que elegir entre la vida del espíritu o el deseo de la carne. La vida del espíritu o el deseo de la carne. Porque el alma es donde nosotros definimos si queremos ir para allá o para allá. Definimos si tenemos una vida de victoria o una vida de derrota. Definimos si nuestra vida está basada por la lógica, la razón solamente, o por la fe. Es decir, esta es la pelea. Por eso Jesús decía, velen, oren, porque la carne es débil. Cuando Jesús estaba por morir, Pedro no se fue a un prostíbulo, no se fue al casino a tirar plata, le agarró sueño, porque estaba cansado. Y le dijo Jesús, ayúdame Pedro a orar. Juan, ayúdame, me vienen a matar, ayúdame. Sí, Señor. Y se roncaron todos. Entonces Jesús dijo, peleen la batalla. Porque una cosa es orar, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Y otra cosa es batallar, es gemir, e interceder, es pelear, es quitarle al diablo esa bendición que él quiere quitarnos. Y es una pelea y desgasta. Por eso te queremos dormir un poquito más. Y bueno, a veces tenemos que vencer esas cosas. Cuerpo, lleno del espíritu o de la carne. En el versículo por el cual, perdón, es el vehículo por el cual el espíritu del alma toca al mundo. Toca al mundo. Hebreos, a ver, ¿tenés ahí el celular, la Biblia? Bueno, si los que me pueden acompañar, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filas que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones de corazón. La palabra que hace, divide. ¿Qué divide? El alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero el alma, que es el yo, está débil. Entonces la palabra de Dios tiene que dividir eso, y todos los días dividir. Cuando yo quiero hacer algo por la carne, tengo que pedir al Señor que me dé la unción con la palabra para hacerlo por el espíritu. ¿Se entiende esto o es muy complicado? Es decir, el alma tiene que ser separada del espíritu para que sus emociones y sus pensamientos no impidan la manifestación. Por eso hay mucha gente emocionalista, que enseguida todo le cae mal. ¿Por qué? Porque están gobernados por la carne, no por el espíritu. A ver cuál de nosotros se va a bancar en una cárcel como se bancó Pablo y Silas cantando al Señor.
A veces Dios nos manda situaciones de cárcel, situaciones de prisión. O nos quejamos o bendecimos. Está en nosotros. Si te quejas, fuiste. Porque te ganó la carne. Si bendecís al Señor, tenés victoria. Tenés victoria. Es así, es simple. Esto que tiene que ver con la muerte es mucho, porque estamos muertos en vida cuando nosotros somos gobernados por la carne. En cambio, si estamos gobernados por el Espíritu y tenemos victoria, es decir, no sé cuánta gente ha pasado por mi vida como pastor, pero a mí yo tengo contado con los dedos personas que nunca se quejaron y siempre dijeron gloria a Dios a pesar de lo que me pasa. Y a mí eso me dejó más ejemplo que los ejemplos de la Biblia, porque son ejemplos palpables. Y esto, digo, ¿cómo lo hicieron? Venciendo la carne con oración y dando gracias a Dios y no quejándose. Por eso necesitamos la palabra, la espada, para que separe la carne, el alma y el espíritu. El espíritu de Dios viene a nosotros, nuestro espíritu está fuerte, se unen y entonces la carne es fuerte, mejor es débil, porque está gobernada por el espíritu. Pero si la carne está fuerte, el espíritu nuestro está débil y el espíritu de Dios no puede hacer nada en nosotros. ¿Se entiende esto? Amén. Bueno. La vieja creación. Bueno, acá está abajo esto. Acá. Dice, esto es la obra de la carne. Envidia. ¿Cuántos de nosotros envidiamos? Hurtos. Nunca nos llevamos nada que no es nuestro. Engaño. Homicidio. Soberbia. Orgullo. Lo hablamos el otro día. Insensatez. Maledicencia, lascivia, esas mentes morbosas que siempre piensan cosas retorcidas. Los malos pensamientos, la avaricia es un pecado, es querer siempre tener más. La fornicación, el adulterio y, ¿qué es el último? Las maldades. Bueno, todo esto tenemos que crucificarlo en la cruz. Por eso las oraciones tienen que ser correctas. Yo a veces, el otro día escuchaba a un cantante muy conocido, cristiano, hiper conocido, recontra conocido, que decía, espíritu de envidia sal. Y yo digo, no es espíritu de envidia, la envidia no es un espíritu. Espíritu de celo sal. Mentira, no existe el espíritu de celo, es la carne. Es la carne, no es un espíritu, está en nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Reprenderla? No, hay que crucificarla, hay que morir. Morir. Morir a eso. Morir quiere decir que muero al mundo, muero a las cosas que me esclavizan. Muero. Si no estoy muerto, no estoy vivo. Es contradictorio, ¿no? Dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que vive en nosotros? ¿Qué es lo que vive en nosotros? ¿Qué es lo que habita en nosotros? Soy un espíritu que tiene alma, habita en un cuerpo, en una nueva creación. Por eso nos emociona cuando vemos una película que vemos a los cristianos que iban cantando en la fosa del circo romano y los comían los leones y ellos cantaban a Dios. Qué romántico que suena. ¿Qué no ver a vos que te comas un gatito? Te araña un gato de la cada vuelta y salís corriendo del veterinario. Esos leones te comían vivo y ellos decían, aleluya Señor. ¿Saben por qué hacía eso? Porque la carne estaba muerta. Si vos sos muerto, no sé, nunca vi un muerto, pero si vos sos muerto, le pegás un palazo, ¿se va a quejar? No, porque está muerto. Sí, está muerto. Cuando nos toca en el ego, está tan vivo que enseguida damos el zarpazo. Entonces quiere decir que no morimos a la carne. ¿No? Porque somos muy susceptibles a las cosas. Y entonces enseguida nos duele. Tenemos que trabajar en eso, hermanos.
El hombre interior versus el hombre exterior. Dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por lo tanto, Corintios, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, esto, se desgasta, el interior, no obstante, se renueva día a día. Por fuera nos desgastamos. El tema es renovarnos por dentro. Hay muchos que se hacen lifting en el cuerpo, pero son viejos por dentro. Yo conozco jóvenes viejos y viejos jóvenes. Porque por dentro están llenos de vida. Y hay un poeta nicaragüense que es hermano de la fe, se llama Ernesto Cardenal. Hace poco estuvo en Buenos Aires, es poeta. Tiene 89 años, casi 90. Y yo no fui, no pude ir, pero me contaron que estaba rodeado de jóvenes. Dio una charla sobre poesía en un auditorio y había más de 300 jóvenes. Digo, ¿cómo puede ser que un viejo sea atraído por jóvenes? O mejor dicho, los jóvenes le atraen porque su mentalidad es joven. Porque es una persona que inyecta vida a pesar de que por fuera parece una pasa de uva todo arrugado. ¿Se dan cuenta? La Biblia tiene mucha enseñanza. Abraham era una persona viejita. Otra que Viagra. Ya no podía tomar más nada, porque no servía para fecundar hijos. Estaba por los 90. Y Dios le dijo, voy a elegirte a vos para ser padre de naciones. Como dice el pastor Aníbal, a veces es medio loco de nosotros. Elige lo peor. ¿Por qué no elige un hombre de 30 años? ¿Por qué no elige una mujer fértil? No, una vieja como Sara, que ya no podía engendrar nada adentro, porque tenía la matriz más seca que una lengua del oro. Sin embargo, Dios quería hacer milagro ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurren esas cosas? ¿Por qué eligió a María? Chica de 14 años, 15. La embarazó. Y encima a José lo expuso públicamente. ¿Saben cuántos siervos le creció la cabeza? Anoche de José, pobre. Pero Dios tiene esas locuras. Dios tiene esas locuras. ¿Saben cuál es la enseñanza de la Biblia en el caso de Abraham? Que regeneró su espíritu en su carne y produjo el milagro. Por eso hay gente que se sana a veces alabando a Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo hasta regenera. Yo a veces estoy con otra que el chavo, estoy que no me quiero. Pero en los momentos que me toca predicar me siento. Después vuelvo a caer. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos da la fuerza. Yo a la noche fueron 4 horas. Estuve contando 4 horas de las 7 a las 11. No, casi paramos 10 minutos, con media hora para comer. Yo no soy de tocar mucho, no me banco, me duele los dedos, pero me di cuenta que no podía parar porque el Espíritu Santo me estaba inyectando. Amén, es verdad. Entonces, los rockeros o los no rockeros, porque no, pobres no vamos a darle a los rockeros, a los cumbiancheros también, se dan con droga para mantener recitales, ¿no? Y tienen que cantar 2 o 3 funciones en una noche. Necesitan. Y nosotros tenemos una droga que viene de arriba y es gratis, no daña. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que enamorarnos de Él, buscar de Él y mantenernos vivos. Porque la muerte, hermano, no llega cuando vos dejás de respirar. La muerte empieza ahora a ejercer en nosotros dominio. Por eso, si vivimos para Jesús, nuestra vida se rejuvenece, aunque los achaques vengan. Amén. Aunque los dolores vengan. Aunque las pruebas vengan. Aunque la familia se despiole.
pero Dios nos da la victoria. Amén. No hay nada que temer. Hebreos 2:15, librar de todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Corintios, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Así vos decís. ¿Quién sos? Ah, sí, abajo no sé dónde está la muerte, ¿no? Vieron que la pinta con una guadaña, con toda de negro. Bueno. La canción que compuso en el 75 Charly García Moreno, el loco este, genio en la música, dice: te encontraron un día en mi cama junto a mi habitación. Le estaba diciendo a la muerte: no tengo miedo cuando vengas, lo que quiero es pedirte que me arregle un poco antes que me vengas a buscar. Eso lo decía un compositor de rock que no es cristiano. Qué lindo. Andá a decirle vos cuando te va a acostar: vení cuando quieras. Acá. Mejor mañana. ¿No? Por eso hoy no se cantan canciones escatológicas. Muy poco se canta en la iglesia más allá del sol, más allá, o menos la de Pablo. Y si morimos para él, morir. No, esas son de velorio. No, ¿por qué de un velorio? ¿Por qué te cantaron ante un fiambre la canción esa de esperanza? Cantala siempre. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos la vida contada, no sabemos qué nos va a pasar, ni a nosotros ni a nadie, pero sí sepamos que en Cristo la vida tiene trascendencia y trascendencia eterna. Amén. Para siempre. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro? Decía Menapace, no voy a decir nombre porque son una rey, decía que hay dos tipos de shock traumático. El primero, el bebé cuando sale de la placenta de la madre. Es un shock. Porque sale después de 9 meses del útero, de estar acá tranquilito, a un mundo diferente. Y está la partera o el partero con las manos abiertas para recibirlo. El segundo parto es cuando nosotros dejamos esta tierra y están los brazos de Dios con las manos extendidas para recibirnos. Dejamos este útero, que no es tan lindo como el otro, es bastante complicado. Y sin embargo, partimos a un lugar que dice la Biblia: no vamos a tener más dolores, llantos, lágrimas, quejas, facturas de luz que pagar, deuda bancaria. Le va a decir al banco: me voy para arriba, anda a cobrar la magolla. Es decir, nada, porque ya no va a haber más problemas. Entonces, tenemos que gozarnos de esta vida y de la que viene. Renovarnos en esta vida y en la que viene. El pastor de la pastora, Antonio de Vita, no sé si alguno lo conoció. Bueno, ahora está bastante enfermito. Era un flacucho que parecía Einstein, con los pelos blancos así, todo parado, y los bigotitos. Y siempre, a mí me pedía que predique porque le agarraba a veces pozos de, ¿cómo se llama? De amnesia, ¿no? Pero cuando él predicaba, copaba, como dicen los chicos, se copaba, porque estaba el Espíritu de Santo de él. Amén. Pero la Rosita todavía está viva, hablamos con ella, no sé qué edad tiene, con Mirta Legrand, 90 y pasa por arriba, 90. ¿no? Pero a diferencia de Mirta Legrand, es una sierva de Dios con S, la otra es con C, que inyecta vida. Amén. Y los cristianos estamos para inyectar vida. No para decir: ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo estás? Sí. Es decir, eso déjalo para el mundo. Tienes que decir: hay victoria. ¿Cómo andás? Hay victoria. Entonces, cuando te pregunta cómo estás, en victoria. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cómo estás? En victoria. Con 2 dedos menos, pues tengo victoria. Un pastor, termino con esto, ya que me hiciste acordar. Un pastor que me ayudó mucho en un momento, yo era joven, estaba armando una casa de retiro espiritual en Longchamp, para el lado de Herney. Y había comprado el terreno, lo había puesto a disposición de la iglesia, y estaba armando
una casa de madera, tipo prefabricada, pero no quería pagar mano de obra, lo hacía él en los ratos libres. Y no era carpintero. Y un día él estaba dándole clases a mí y a otros más de fe, de teología, y aparece con Francisquito Van den Bosch, no me olvido más este hombre, que aparece con la mano vendada así, bueno, la hago corta, estaba cortando con la sierra eléctrica y se cortó, él sí que se le voló los dos dedos. Fue al hospital, un hombre siempre tuvo humor, un hombre siempre se reía. Le dijo al médico, mire, entré con 8, si salgo con 9 me alegro, pero devuélvame 1. Bueno, se lo amputaron, se lo cosieron, lo recuperó, qué sé yo. Lo que nunca me pude olvidar es su rostro. A pesar del dolor y de que podía haber perdido 2 dedos, no dejaba de glorificar a Dios. No dejaba de... Hubo un hermano en la fe, en la historia, que en la época del cristianismo, cuando en Holanda estaba prohibido la iglesia evangélica, eran colgados en la horca. En esa época tenía poder y supremacía la iglesia católica y todo aquel que era seguidor